Lo único que recuerdo es un golpe fuerte pero sordo antes de sentir que mi cuerpo se debilitaba. Uno de mis compañeros me arrastraba mientras me gritaba que me quedara con ellos, pero con la mente confusa y el cuerpo inerte no estaba lo bastante concentrado para averiguar quién era. Vamos, no te rindas. Gritaba. No sentía la pierna, aunque veía que aún colgaba de mi cuerpo. Mis pantalones estaban empapados de sangre, pero estaba por ver si me pertenecía o no. No tenía miedo, solo estaba entumecido y era incapaz de expresar emociones. Sabía que estaba en estado de shock, pero no me importaba. ¿Qué rayos era esa cosa, sargento? Dijo otra voz. No lo sé, pero se llevó a Williams y a Miller, dijo nuestro sargento, con una voz inequívocamente áspera y disciplinada. Después de lo que me pareció una eternidad, sentí que me soltaba la mano de los hombros. Un hombre se sentó frente a mí y me cortó la pernera del pantalón. Había perdido mucha sangre, pero no sabía si era letal o no. El hombre me envolvió el muslo con algo, un torniquete para frenar la hemorragia, antes de inyectarme morfina. Gómez intentaba salvarme la vida, pero, a juzgar por su cara de horror, no tenía demasiadas esperanzas. Dios mío. Sargento, eché un vistazo a esto, dijo Gómez. ¿Pero qué? Se le cortó la voz al verme la pierna. ¿Cómo ha podido pasar? Con el pantalón abierto, por fin pude ver bien los daños. La carne había sido arrancada de mis huesos sin ningún daño real. Era como si simplemente se hubiera derretido, sin calor, sin ácido, dejando mi arteria femoral cortada. Entonces una oleada de dolor me recorrió el cuerpo cuando Gómez metió la mano en la herida, intentando desesperadamente que no me desangrara. Al ser elástica, la arteria suele retraerse hacia el interior del cuerpo una vez seccionada, por lo que es casi imposible salvarla. En mi caso era lo suficientemente accesible como para ser sellada, pero aunque mi vida aún podía salvarse, mi pierna hacía tiempo que había desaparecido. Vas a estar bien, Dyson, dijo Gómez. Te sacaremos de aquí. Los otros, ¿qué les pasó? Me las arreglé para decirlo. Están muertos. Se los llevó, dijo Gómez. Solo quedamos nosotros tres. ¿Qué se los ha llevado? Pregunté con la respiración contenida. Gómez hizo una pausa, claramente incrédulo ante lo que acababa de ocurrir. No sé, amigo. Fue como una explosión. Pero estaba vivo. No lo entiendo. Al terminar esas palabras, el extraño y blando sonido de la carne mojada llenó la habitación. El sargento Robinson y Gómez se pusieron alerta. Está creciendo. Gritó Gómez mientras levantaba su rifle y disparaba 2 veces a lo que parecía un montón de carne que se expandía rápidamente. Delgadas venas y arterias sobresalían de la superficie, palpitando en la dirección del crecimiento. Agárrense a Dyson, larguémonos de aquí. Gómez disparó varias veces más, pero no sirvió de nada para frenar a la monstruosidad. Yo era una carga indefensa con mi pierna destrozada, que solo los retrasaría. Les supliqué que me soltaran. Pero se negaron, siguieron arrastrándome hacia la salida mientras yo miraba la carne que se me venía encima. Unos cuantos huesos sobresalían de la superficie, presumiblemente pertenecientes a sus víctimas anteriores, Miller y Williams. Eché un vistazo a mi pierna, casi admirando el músculo y el tejido graso perfectamente separados. No parecía de naturaleza quirúrgica, pero tampoco había sido exactamente desgarrado. Simplemente había desaparecido. Se había convertido en parte de la bestia que tenía ante mí. Intenté recordar lo que había sucedido antes de la explosión, pero en la conmoción no pude reunir los recuerdos. Todo eran fragmentos de información y destellos de muerte. Apenas recordaba nuestra misión original. Nos habían enviado a una estructura abandonada para investigar una anomalía tras la desaparición de un equipo científico, pero dónde y cómo había llegado hasta allí, se perdía en un océano de pensamientos rotos. La salida estaba sellada por un conjunto de pesadas puertas metálicas que nos atrapaban en el interior. El sargento Robinson se apresuró a abrirlas, pero no se dieron. ¿Quién rayos cerró la puerta? Gritó frustrado mientras intentaba inútilmente derribarlas. ¿Qué vamos a hacer, sargento? Gritó Gómez asustado. Volarla para abrirla, dijo Robinson con confianza. Sacó una granada de su cinturón, la alojó entre los tiradores de la puerta, sacó el seguro y se volvió hacia nosotros. A cubierto. Ordenó. Gómez rodó sobre mí, protegiéndome con su propio cuerpo.
Apenas estábamos a una distancia segura, obligados a colocarnos entre la puerta y la criatura de carne y hueso. La metralla seguía siendo un riesgo importante, pero nos quedaba la ausencia de otros medios de escape. Robinson se había tumbado amenazadoramente cerca de la carne, más lejos de la granada que nosotros. Pasaron unos segundos mientras nos tapábamos los oídos. De poco sirvió protegernos del estruendo excesivo. La onda expansiva se podía sentir con firmeza, pero no parecía que nos hubiera alcanzado ninguna metralla. En cualquier caso, la puerta se había abierto, lo que significaba que por fin teníamos una vía de escape. Gómez se puso en pie y me agarró de los hombros. Pero cuando nos disponíamos a movernos, Robinson soltó un grito que helaba la sangre. ¡Carajo!, soltó en una mezcla de horror y dolor. Se había levantado demasiado tarde, dejando que la creciente carne le envolviera la pierna. Se apartó, arrastrando el hueso desnudo. Todo por debajo de la rodilla se había consumido, haciéndole caer al suelo. Intentó arrastrarse hacia adelante, pero la carne ya se había apoderado de su otra pierna. Tiró de él hacia arriba en una especie de posición sentada mientras la carne se derretía de sus huesos, agrietándolos bajo la presión. Desde allí, se expandió hacia su abdomen. Atravesó su grasa y sus músculos, haciendo que sus intestinos rodaran sobre la abominación, fusionándose con ella. Ni siquiera podía gritar, solo nos miraba con pánico en sus ojos mientras la vida se drenaba de su cuerpo, y no había nada que pudiéramos hacer para salvarlo. «Sargento», gritó Gómez, pero no pudo hacer nada. En 15 segundos se había convertido en parte de la bestia. Gómez tiró de mí a través de la puerta, que conducía a un conjunto de pasillos abandonados. «Ya casi hemos llegado», me dijo. Había asegurado mi herida bastante bien, permitiendo que solo diminutas cantidades de sangre escaparan de mi cuerpo, toda la cual fue consumida por la carne. Pero no solo nos consumía a nosotros. Parecía aferrarse a cualquier cosa orgánica, ya fuera madera, insectos o simplemente malas hierbas que habían logrado crecer dentro del edificio. «Control, aquí Bombero Zulu solicitando evacuación inmediata. Tenemos varias bajas y un herido», dijo Gómez por radio. Por la radio sonó una respuesta codificada, indicándonos que nos reuniéramos con nuestra extracción en el punto de reunión predesignado. «¿Por qué eres tan pesado?», Gómez intentó bromear, pero con su voz temblorosa era fácil darse cuenta de que el hombre estaba destrozado. En ese momento casi me alegré de estar en estado de shock. Al menos mis recuerdos de la muerte de nuestro escuadrón serían borrosos. Me sacó al exterior en la oscuridad del crepúsculo. El sol, apenas oculto bajo el horizonte, iluminaba el cielo con un brillante tono anaranjado que pintaba las nubes de fuego. Era un espectáculo hermoso que contrastaba con la grotesca vista del interior del edificio, y en cuestión de minutos se derramaría en libertad. 2 helicópteros se detuvieron a un par de cientos de metros de distancia. 2 médicos llegaron corriendo escoltados por más soldados. Me subieron a una camilla y nos apresuramos a volver al punto de evacuación. No sé muy bien qué me dieron, pero recuerdo que me inyectaron una especie de sedante. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en un hospital de campaña. Mi habitación había sido aislada y había 2 hombres con trajes protectores contra materiales peligrosos atendiendo mi herida. ¿Dónde estoy? Me estaban operando la pierna. Intenté incorporarme, pero estaba demasiado débil. Aún así, notaba que algo iba mal. Toda la parte inferior de mi cuerpo estaba entumecida. «No siento nada», dije con un débil gemido. «Has sido infectada por un arma biológica». «Se está extendiendo», dijo uno de ellos con naturalidad. «¿Qué quieres decir?» «¿Cuál era el arma?», pregunté. «Bueno, los chicos del laboratorio la llaman granada de carne», continuó. «¿Una granada de carne?», seguí preguntando. «La explosión inicial derrite la carne y forma una masa creciente de criaturas semisentientes, y casi la dejas escapar. Si no hubiéramos arrasado todo lo que vivía alrededor del edificio, ahora estaríamos todos muertos. Ustedes activaron la granada al abrir la cámara interior, era una trampa». Pude entender las palabras que dijo, pero no me impactaron de verdad. Independientemente de lo que hubiera ocurrido durante la misión, todo mi escuadrón estaba muerto y mi pierna había desaparecido. Los pensamientos sobre mi hogar se abrieron paso a través de la confusión de información que acababa de recibir, y lo único que quería era irme. «¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?», pregunté.
El hombre me miró. Pude ver unas gruesas gafas al otro lado de su casco para materiales peligrosos. ¿Qué quieres decir? Preguntó. ¿Cuándo puedo irme a casa? Hizo una pausa. No lo entiende, ¿verdad? El entumecimiento se estaba volviendo incómodo. Me levanté lo mejor que pude para ver el alcance de los daños. Entonces vi lo destrozado que había quedado mi cuerpo. Lo que en un principio había sido una herida limitada a la parte inferior de la pierna y el muslo había crecido. Me habían extirpado las dos piernas y la mayor parte del bajo vientre. En ese momento era literalmente medio ser humano. No podía hablar de la impresión que me causaba la visión, solo miraba al hombre con miedo en los ojos. Te dije que había sido infectado. El daño no se va a extender, y no podemos dejarte ir por miedo a que esta cosa escape. Te mantendremos lo más cómodo posible hasta que te hayas ido, y luego tu cuerpo será incinerado. Me entregó un trozo de papel y un bolígrafo. Si tienes algo que quieras decir, este es el momento. Con esas palabras, los hombres vestidos con materiales peligrosos salieron de la habitación. No puedo decir mucho sobre lo que ocurrió exactamente en aquel edificio, sobre lo que mató a mis amigos. Solo sé que la carne necesita materia orgánica para propagarse, y que una vez que te ha tocado, no hay nada que pueda desaparecer. Incluso mientras escribo esto, puedo ver cómo mi propio cuerpo se consume. Huele, pero con las extrañas drogas que me han puesto, está extrañamente adormecido. Supongo que en algún momento el dolor en sí ni siquiera importa. Dirigiré esta carta a Gómez, para que se entere. Fue el único al que no tocó la granada de carne. Intentó salvarme la vida, solo quiero que sepa que no podía haber hecho nada. Es un monstruo, papá. Deberíamos tirarlo a la basura. Me quedé mirando a mi hija, sin habla. ¿De verdad acababa de decir eso? Cariño, es tu hermanito, le dije. No es un monstruo y no deberías decir cosas así. Mi hija me miró sin comprender. De acuerdo, papá, dijo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Yo fruncí el ceño. Lo había leído en los libros de paternidad. El hermano mayor se siente resentido por la atención que recibe el nuevo bebé y se porta mal. Estaba seguro de que eso era lo que estaba ocurriendo. ¿Está bien, Eileen? Preguntó la voz de mi esposa desde detrás de mí. Me di la vuelta. ¿Por qué lo preguntas? Dije. Mi mujer, Mary, ya estaba en pie y recorría la casa a los pocos días de dar a luz. Era muy fuerte. Entró en la habitación, miró al bebé y suspiró. Acaba de decir una cosa muy rara, dijo mi esposa. Esperé a que continuara, pero no lo hizo. Bueno, no puede ser peor que lo que me acaba de decir a mí, respondí. Dijo que Jonathan era un monstruo y que deberíamos tirarlo a la basura. Mi esposa sacudió la cabeza con tristeza. A mí me dijo lo mismo, replicó. Y dijo, el monstruo ha engañado a papá, pero a mí no puede engañarme. ¿Puedes creerlo? Una incómoda sensación de frío me subió por la nuca. Deberíamos sentarla y hablar con ella, dije. Mi esposa abrió la boca para responder, pero bostezó. Mañana, dijo. Es tarde. Sí, vamos a la cama. ¿Qué es ese ruido? Me desperté confuso. Encendí la pantalla de mi teléfono para ver la hora. Las 2:03 de la mañana. La nube de sueño se disipó lentamente y me di cuenta de que el sonido era Jonathan llorando en su cuna. Cuando me levanté de la cama y me puse los zapatos de casa, me di cuenta de otra cosa. El llanto no venía de su habitación. Y suena mal. Miré a mi esposa. Que duerma. Se lo ha ganado. Seguí el sonido escaleras abajo, hasta la cocina. El llanto era sordo y resultaba difícil localizar la fuente. Me detuve en seco y agudicé el oído. Parecía provenir del fregadero. Me acerqué al fregadero, miré el desagüe y fruncí el ceño. Es un monstruo, papá. Deberíamos tirarlo a la basura. No, ella no haría eso. ¿Lo haría? Abrí la puerta del armario y, para mi horror, descubrí a mi hijo Jonathan en la basura, tumbado sobre un lecho de pozos de café y cáscaras de plátano. Dios mío. Lo saqué de la basura y le quité suavemente todos los pozos de café húmedos que pude, mientras lo mecía de un lado a otro y le recitaba suavemente Calla Bebito, su canción favorita. Pronto se quedó dormido. Deberías haberlo dejado ahí, me dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a mi hija Eileen.
¿Por qué has hecho esto? Susurré, con cuidado de no despertar a mi esposa. Ellen se limitó a encogerse de hombros. Los monstruos van a la basura, dijo. Tenía la mandíbula apretada y los orificios nasales dilatados. No dejaré que les haga daño a ti y a mamá. Cariño. ¿Qué pasa? Reconocí al instante la voz aturdida de mi esposa y me giré para mirarla. Me miró a mí y luego al bebé. Sus ojos se abrieron de par en par. Pensé que era por lo sucio que estaba Jonathan. Pero me equivoqué. Fue porque vio el cuchillo. Se abalanzó sobre mí para intentar interponerse entre nuestra hija y el bebé. Pero Ellen era demasiado pequeña y rápida, y esquivó fácilmente el abrazo de oso de mi mujer. Me aparté instintivamente y el cuchillo de cocina solo me rozó el brazo. Mary tiró a Ellen al suelo y le arrancó el cuchillo de la mano, tirándolo a un lado para que patinara por el suelo de baldosas. Tenía la cara roja y mechones de cabello pegados a la frente sudorosa. ¿Qué rayos te pasa? Le preguntó. Ellen no dijo nada. Jonathan empezó a llorar y yo miré hacia él para comprobar si tenía algún daño. Le goteaba sangre de un corte en la frente. Sin pensarlo, agaché la mano para limpiársela, pero la retiré inmediatamente, como si hubiera tocado una hornilla caliente. Me llevé la mano a la cara, horrorizado, y vi salir humo mientras la sangre de mi hijo me quemaba las yemas de los dedos hasta llegar al hueso. El olor acre de la carne quemada llenó la casa. Mi esposa, mi hija y yo nos miramos y nos quedamos paralizados. Quiero contarte algo que me ocurrió hace muy poco para que, con un poco de suerte, puedas evitar la misma experiencia que yo tuve. Hacía varios años que no volaba, de lo contrario quizá todo esto me habría parecido extraño mucho antes de lo que lo hizo. Volaba a casa después de visitar a un amigo en Nueva York y mi vuelo estaba muy sobrevendido. También había habido cancelaciones, así que la puerta de embarque estaba abarrotada de gente esperando ansiosa un asiento. Como viajaba sola y no tenía que volver al trabajo hasta dentro de unos días, acepté encantada que me dieran dinero en efectivo para coger un vuelo más tarde. No tenía prisa y no había facturado equipaje, así que en aquel momento me pareció que merecía la pena esperar un par de horas por la cantidad que me ofrecían. Me dibujaron un extraño símbolo en el reverso de la mano cuando acepté el pago. Era oscuro y en bucle, dibujado con trazo grueso, y me cautivó mientras mis ojos sentían la necesidad de trazar el flujo de las líneas una y otra vez. En aquel momento supuse que pretendía dar alguna indicación a los empleados, quizá para evitar que siguiera intentando conseguir más dinero o vales si mi siguiente vuelo también estaba lleno. Al final no tuve ningún problema para tomar el último vuelo. Mirando atrás, fue extraño. Para empezar, había bastante gente que aceptaba dinero en efectivo, crédito y vales, y se habían producido múltiples cancelaciones, por lo que debería haber estado bastante lleno, pero yo era la única en toda mi fila, al otro lado del pasillo, además. Había unas 15 personas en todo el vuelo. Estaba tan vacío que podríamos haber tenido nuestra propia fila de asientos si hubiéramos querido. Por lo demás, fue un vuelo tranquilo. Me quedé dormida y me desperté bastante después de aterrizar, cuando una azafata me sacudía los hombros frenéticamente. Tenía una expresión extraña, como una mezcla de enfado y miedo profundamente arraigado. Los demás pasajeros ya se habían ido. Cuando agarré mi mochila y me dirigí a la puerta, la pequeña tripulación de vuelo se puso en fila para verme bajar del avión, lo que en sí mismo no era demasiado extraño, pero parecían ansiosos, algunos consultaban sus relojes mientras otros se mecían nerviosos de un lado a otro. Recibí palmaditas en la espalda, una mirada molesta de la señora que me había despertado, una sonrisa entre lágrimas, y luego el piloto me dio las gracias por mi regalo. En aquel momento pensé que me habían confundido con alguien mucho más importante que yo. Ahora lo entiendo. En cuanto mi equipaje cruzó la puerta principal de la cabina, la cerraron detrás de mí tan rápido que casi me golpea. Al salir de la pasarela, me di cuenta de que algo iba muy mal. En primer lugar, este no era mi aeropuerto, y este aeropuerto parecía destartalado, si no totalmente abandonado. Miré nerviosa mi nuevo billete y, efectivamente, tenía un código de aeropuerto que nunca había visto. Me sentí como una idiota por no haber prestado más atención cuando acepté el dinero y me dieron la nueva tarjeta de embarque.
Había supuesto erróneamente que iba a volar al mismo aeropuerto, pero en un vuelo posterior, sobre todo porque el empleado que había hecho la reserva me había confirmado la ciudad y en la marquesina de la puerta de embarque también figuraba la ciudad correcta. Es cierto que hay 2 aeropuertos cerca de mi casa, pero cualquiera de los 2 habría estado bien, y este no era uno de ellos. Miré frenéticamente a mi alrededor en busca de alguien que pudiera ayudarme a llegar al lugar correcto, pero no había ni un alma más a la vista. Ningún pasajero esperando para embarcar, nadie de mi vuelo, ningún empleado, estaba completamente sola. Pude oír un sonido débil, agudo y raspante. El avión había empezado a alejarse, ni siquiera habían esperado a que alguien alejara primero el puente de mando del avión. Me encontraba en un aeropuerto extraño y parecía estar totalmente sola. Saqué mi teléfono para ver dónde rayos estaba, y no solo no había wifi disponible, sino que tampoco tenía datos. Suspiré y me resigné a vagar por la terminal en busca de cualquier señal de vida. Sería una noche larga, pero ya encontraría la manera de volver a casa, me dije. Probablemente. Creo que estaba demasiado cansada para alarmarme en aquel momento. Por fin empecé a asimilar lo que me rodeaba. Estaba en una terminal preciosa, aunque anticuada. Me llamó la atención el relieve dorado de las paredes. Era realmente único, aunque cuando me acerqué y empecé a distinguir los detalles, personalmente pensé que la escena que representaba era demasiado perturbadora para estar expuesta en un espacio público como aquel. Una criatura de aspecto extraño parecía estar despedazando a un hombre, mientras figuras extrañas observaban. El aeropuerto parecía completamente abandonado. No había electricidad, sino que la última luz que entraba por los grandes ventanales de vidrieras con intrincados dibujos lo pintaba todo de un rojo intenso. Las baldosas del techo estaban esparcidas por todas partes, y algunas descansaban sobre los destartalados asientos. Mi sensación de inquietud aumentaba a medida que observaba el entorno. Había algo reverente en el lugar, casi parecía una iglesia, pero me estremecí. Mi instinto me decía que aquí nunca había habido nada sagrado. Olía ligeramente a fuego. Las sillas de tela también habían absorbido el olor. En el suelo había un espeso polvo gris hasta donde alcanzaba la vista. El polvo oscuro se deslizaba hasta mis sandalias y se había depositado en los asientos y las encimeras, e incluso en las grietas de las obras de arte de las paredes. Me fijé en las pisadas de los otros pasajeros y pensé en seguirlas para encontrar la salida, ya que las señales de salida y demás señales estaban dañadas o eran totalmente inexistentes. Al cabo de un rato, las huellas empezaron a separarse, ya que los demás parecían haber tomado direcciones diferentes. Me di cuenta de que un grupo se había dirigido hacia lo que supuse que eran más puertas, por un túnel largo y oscuro. Me quedé mirando un rato, pero no veía el final de la oscuridad. Como la última luz del exterior se estaba desvaneciendo rápidamente y no parecía haber electricidad, decidí que esa ruta no era para mí. Seguí las huellas de los otros grupos que iban en dirección contraria, hacia un vestíbulo más abierto. Finalmente, las huellas empezaron a contar una historia que me confundió y me asustó. En un momento dado, un grupo adicional de huellas se había unido a este grupo, como si alguien o algo hubiera surgido de la nada y hubiera empezado a caminar a 4 patas o a arrastrarse junto a ellos. Poco después, las huellas de los pasajeros se volvieron erráticas, debieron de empezar a correr en distintas direcciones. Seguía un par de ellos, pero al final cada par de pisadas humanas terminaba abruptamente, como si hubieran sido arrancadas de la existencia. Había mucho silencio. Me pregunté si los demás pasajeros no habrían conseguido salir. De repente, oí un movimiento justo encima de mí, un ruido como si arrastraran algo por el techo. ¿O arrastrándose? Ni siquiera levanté la vista, sino que volví corriendo por donde había venido. Después de alejarme lo que consideré una distancia segura, me permití echar un vistazo atrás. Algo de aspecto ágil y sombrío se movía por el techo por encima de donde yo había estado. Finalmente, desapareció en un agujero dejado por una placa caída del techo. Volvía a estar cerca de las vidrieras y el arte dorado, donde había desembarcado. El crepúsculo se había desvanecido con una rapidez poco natural y, en la oscuridad creciente, noté algo extraño en el cielo nocturno. No era como el cielo que podía ver desde casa.
Era demasiado claro, no había contaminación lumínica y podía ver más estrellas de las que había visto nunca, era como si no existiera ni una sola luz. Me armé de valor, alimentado por mi creciente sensación de inquietud, y decidí a regañadientes que intentaría atravesar el túnel. A medida que me acercaba y mis ojos se adaptaban a la oscuridad, noté algo extraño delante de mí, no se parecía a nada que hubiera visto antes, pero parecía ser una especie de criatura viviente, y estaba acunando a uno de los pasajeros de mi vuelo. Tenía un aspecto suave y sin costuras, pero cuanto más lo miraba, menos sentido parecían tener los detalles. Las extremidades y los rasgos no se alineaban con el cuerpo, giraban y cambiaban, y solo tenían una vaga sugerencia de forma, pero las piezas nunca se conectaban del todo. Lo único que podía ver con claridad era el mismo símbolo que tenía en la mano, que parecía tallado en lo que supuse que era el torso de aquella cosa. Mirar a la criatura me dio un dolor de cabeza punzante. Incluso ahora, no puedo describir completamente lo que vi, solo fragmentos. Largos y delgados apéndices que parecían fluir dentro y fuera de la existencia, una cara sin rasgos con hendiduras donde deberían estar los rasgos. Su cabeza me hacía pensar en alguien que lucha por inhalar a través de una bolsa de plástico negra. Estaba doblada de una forma tan antinatural que imaginé que en toda su altura era más de lo que el aeropuerto podía contener. El pasajero se agitó en sus garras y emitió un sonido inquietante, como si le estuvieran arrancando el último aliento de sus pulmones, mientras se marchitaba lentamente hasta convertirse en nada ante mis ojos. En respuesta, la criatura emitió un profundo suspiro que parecía indicar satisfacción, y volví a sentir aquel acre olor a quemado. El hombre se desmoronó como el polvo que cubría el suelo, y pronto lo que quedaba de él se mezcló con él. Se habían convertido en uno y eran indistinguibles. Pensé en el polvo espeso y ceniciento que me llegaba hasta los tobillos y en cómo podía sentirlo en mis sandalias, entre los dedos de los pies. A medida que las cosas empezaban a encajar en su sitio, me sentía enferma y no deseaba otra cosa que estar a salvo en casa y tirar mis sandalias lo más lejos posible de mí. Jadeé sin querer, comprendiendo 2 segundos demasiado tarde que, si no me había visto ya, acababa de revelar mi ubicación. Comenzó a acercarse y entonces me di cuenta, en un momento de pánico y claridad, de que conocía una puerta que daba al exterior. Aunque probablemente habría que bajar 3 metros para caer al suelo, me pareció mucho más atractivo que compartir el destino del hombre que acababa de presenciar. Corrí, arrastrando los pies por la ceniza, hacia el pasillo y cerré la puerta atrás de mí. Era casi más un hábito que otra cosa, ya que dudaba mucho que la puerta fuera capaz de retener algo así. Cuando llegué al final, a pesar de la noche clara y profunda que había visto desde la terminal, pude ver un campo cubierto de hierba iluminado por el sol poniente a través de la abertura. No había ninguna pista de aterrizaje ni ninguna otra señal visual de que estaba en un aeropuerto. Hasta donde alcanzaban mis ojos, solo había árboles frondosos y hierba amarillenta quemada por el calor del verano. Parecía mi casa. Intenté alcanzarlo, pero no pude, era como chocar contra un muro invisible. Lo pensé un momento y probé con la otra mano. Me di cuenta de que todo, excepto mi mano marcada, podía pasar. La froté, pero estaba dibujada con gruesas líneas negras con rotulador permanente. Por supuesto. Froté durante lo que me pareció una eternidad, e intenté no imaginarme a aquel monstruo emergiendo de la puerta de la terminal, cambiante, líquido, su enorme cuerpo bloqueando toda escapatoria mientras se acercaba. Froté con más frenesí. Cuando oí protestar al puente a reacción contra el peso de la criatura, ya estaba medio resignada a que nunca me iría, pensando en lo terrible que sería morir ahora en la puerta. Estaba tan cerca que podía ver los rosas y naranjas de la puesta de sol en las llanuras del mundo que tenía al alcance de la mano. Mi mundo. Pensé por un momento en cómo los animales atrapados en una trampa mordían la carne, los huesos, los tendones para escapar y sentí una especie de parentesco morboso con ellos. Lo pensé un momento y me di cuenta de que estaba haciendo el ridículo. No necesitaba morderme la mano. Solo una parte de ella. A medida que acortaba la distancia que nos separaba, había empezado a avanzar, y su proximidad me animó a moverme más deprisa y a luchar contra el dolor. Para mi inmensa sorpresa, cuando casi me había alcanzado, se detuvo. No me persiguió más, ni intentó agarrarme. Se limitó a observarme. Emanaba una especie de inteligencia. Parecía estudiarme. Esperaba.
Finalmente, el símbolo desapareció. Escupí a un lado y metí la mano que me escocía y goteaba. Para mi inmenso alivio, funcionó. Salté con el objetivo de rodar hacia un aterrizaje suave, pero en lugar de eso me golpeé dolorosamente contra el suelo. No había ningún puente aéreo ni aeropuerto en el lugar en el que me encontraba, sino que estaba de espaldas en un campo mirando al cielo. Lo último que vi de la criatura fueron varias extremidades negras como fluidos, flotando contra el colorido cielo de mi mundo, como si hubiera estado intentando salir por la puerta por la que había saltado. No llegó a emerger del todo. Probablemente estaba atada al mismo sitio que yo había estado momentos antes. Pude volver a casa. En realidad, estaba a varios kilómetros de una carretera. Resulta que en ese mismo lugar hubo un aeropuerto que fue demolido hace décadas y sustituido por el aeropuerto más grande al que suelo volar. Pero incluso sabiendo eso, nada de lo que experimenté tiene más sentido para mí. El único consuelo que encontré fue que no me siguió. Probablemente no pueda salir. ¿Verdad?